Vamos a empezar, hermanos y hermanas, como iba anunciando, una serie de estudios en el libro de Segunda de Pedro, ¿sí? Vamos a estar en Segunda de Pedro, Segunda de Pedro, Segunda de Pedro. Ok, vamos a empezar entonces quiero empezar entonces dando una pequeña introducción de la Segunda de Pedro. Así que vamos a empezar primero dando una pequeña introducción en qué consiste esta carta. Y después vamos a entrar de lleno a la enseñanza, ¿sí? Ahora, el libro, ¿en qué libro estamos, hermanos? Segunda de Pedro. Ok, vamos a empezar con el autor. ¿Quién creen que fue el autor de Segunda de Pedro? ¿Qué dicen? Muy bien, hermano, muy bien. Hombre virtuoso, hermano. Ahora, el autor es el apóstol Pedro, aunque, dato adicional, ha habido mucha discrepancia respecto a esto, dicho sea de paso. Por supuesto que la carta nos sugiere, obviamente, que fue escrito por el apóstol Pedro, porque se llama Segunda de Pedro, ¿correcto? Sin embargo, ha habido mucha discrepancia a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Porque principalmente la observación fundamental fue la siguiente. Cuando tú lees la segunda carta de Pedro, el estilo literario no coincide, por ejemplo, con la primera de Pedro. Entonces, durante un tiempo surgió esa controversia, ¿no? O sea, algunos decían, no fue realmente Pedro, fue otra persona con el seudónimo de Pedro. Otras personas fueron un poco más lejos y dijeron, no fue ni Pedro, ni una persona llegada a Pedro, etc. Pero al final del día, los teólogos más serios se pusieron de acuerdo y llegaron al consenso de que se tienen elementos de prueba, digamos, suficientes para estar confiados en que lo escribió el apóstol Pedro. Un dato adicional, ¿no? La segunda cosa que quiero decirles sobre la segunda carta de Pedro. Los destinatarios no quedan del todo claros en la segunda de Pedro. En la primera de Pedro sí queda claro quiénes son los destinatarios. Es que ustedes se dan la tareita de verificar primera de Pedro, y los destinatarios son pueblos que estaban en el Asia Menor, en lo que hoy día es Turquía, ¿sí? Pero si ustedes ven su segunda de Pedro 1, ¿a quiénes va dirigido? Si ustedes lo pueden ver, si ustedes lo pueden leer. ¿Queda claro a quiénes específicamente está dirigido? ¿Qué dicen vuestras Biblias? ¿No es cierto? De repente en la de Elías está con... Sí tiene el destinatario. Tampoco. Ya, perfecto. Entonces, los destinatarios no quedan del todo claros, pero sí se asume que es... Lo que sí queda claro es que es principalmente para un público gentil. Ahora, lo principal que va a abordar, el tema principal que se va a abordar aquí es lo siguiente. La carta habla en contra de los falsos maestros. Por eso lo he puesto en grande y resaltado, ¿no? Esta carta principalmente, hermanos, va a hablar en contra de los falsos maestros. Ahora, por supuesto que también va a denunciar las falsas enseñanzas, pero van a ver que el apóstol Pedro no va a hablar en contra de una enseñanza en particular, sino en general, va a ir a atacar a los falsos maestros, ¿sí? Entonces, no se especifica la falsa enseñanza que Pedro intentaba atacar, pero lo principal que se va a tratar aquí, hermanos, es lo siguiente. La carta habla en contra de los falsos maestros. Y Pedro lo va a abordar de una manera muy interesante, porque por supuesto los falsos maestros lo que van a traer que son falsas enseñanzas, ¿correcto? Sin embargo, la manera en la que Pedro va a abarcar este tema es la siguiente. No va a atacar directamente la enseñanza de los falsos maestros, atención acá, sino va a atacar el modo de vivir de esos falsos maestros, que es algo interesante. Nuevamente, el objetivo de Pedro no es centrarse en la falsa enseñanza en sí misma, sino en ¿qué? En el modo de vida de esas personas. Para empezar. Ahora, hay algo interesante, hermanos, acá. Segunda de Pedro, a ver, si es que quiero corroborar si han estado conmigo en estos minutos. Miren, las estadísticas dicen que cuando empezamos una charla, una disertación, una exposición, las personas que están sentadas les toma entre 7 a 10 minutos acomodarse, caer en la realidad de que están en otro lugar, ¿no es cierto?
Bueno, en primer lugar, por sus caras lo corroboro. Pero ahora quiero corroborar que hemos roto las estadísticas. He dicho que en la segunda de Pedro se habla de algo en particular, ¿no es cierto? ¿En contra de quién, hermanos? Para corroborar. Quiero corroborar que me han escuchado, por favor. De los falsos maestros, correcto. Ahora, lo interesante acá es que ¿en qué libros de la Biblia particularmente ataca el tema de los falsos maestros? En Judas y Segunda de Pedro. En Judas y Segunda de Pedro. Hay algo interesante acá, les he traído un pequeño cuadrito. ¿Por qué? Porque tanto Pedro como Judas, en primer lugar, atacan a los falsos maestros, pero lo interesante es la manera en que se desarrollan la exposición en contra de los falsos maestros. No solamente el tema es en común en estas dos cartas, sino la manera nuevamente en la que se desarrolla. Entonces, si la cámara me puede apuntar, por favor, ese cuadro, hay un paralelismo muy interesante. En un lado tienen, por ejemplo, cómo se desarrolla el libro de Judas, en el otro lado, cómo se desarrolla la segunda de Pedro, y en la parte central ustedes pueden ver los temas de los cuales tratan. Vale la pena que nos tomemos un tiempo de revisarlo, porque va a ser de suma utilidad más adelante. Miren acá, por ejemplo, primero hablan sobre la condenación de los falsos maestros desde el pasado. Está en Judas, también está en Pedro. Después dicen que los falsos maestros niegan al soberano y Señor. Otro tema en común que tienen es que hablan de ángeles encarcelados para el juicio. Pedro lo dirá como que les esperan tenebrosas cavernas. Judas dirá que van a estar en un lugar de oscuridad. Sin embargo, en el original ambos usan la misma palabra, sopos. Siguiente, ambos también usan a Sodoma y Gomorra como ejemplo de juicio del mal. Siguiente paralelismo, Pedro dice, hablando de los falsos maestros, que desprecian la autoridad o la maldicen, y Judas dice que la insultan, que insultan a los seres celestiales. Siguiente, ambos dicen que los ángeles no pronuncian juicio de maldición. Siguiente, los falsos maestros, ambos lo nombran como manchas. Siguiente, Judas, lo interesante que dice que acá Judas habla de los falsos maestros de la siguiente forma, dice, son nubes sin agua llevadas por el viento. Y Pedro va a hacer una referencia bien similar, indicando que son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta. Y también tenemos que la palabra que usan para los falsos maestros es burladores, que siguen sus propias pasiones impías, va a decir Pedro, y Judas dirá que van a seguir sus malos deseos. Este es un dato interesante para que tengan en cuenta cada vez que nosotros leamos un libro de la Biblia, que hay un paralelismo, particularmente entre Judas y Pedro. Ahora, ¿por qué se parecen ambos? Hay toda una explicación que es más o menos extensa, explicación que no se va a dar el día de hoy porque no es el tema que nos compete, pero sí quería traérselos porque es un tema muy interesante, este paralelismo entre Judas y Segunda de Pedro. Bueno, pero volvemos a Segunda de Pedro. Estábamos diciendo que Pedro va en contra de los falsos maestros, ¿correcto? Pero nuevamente, otra vez quiero corroborar, hermanos, a Pedro no se va a enfocar en la enseñanza de los falsos maestros, sino ¿en qué? En su modo de vivir, en su modo de vivir. Pedro va a apuntar al estilo de vida que tienen estos falsos maestros. Y en una palabra dice que estos falsos maestros son libertinos. Básicamente dice que son libertinos. Los falsos maestros asumen que la gracia de Dios les da libertad para hacer lo que quieren. Otra de las características de los falsos maestros es que no aceptan ningún tipo de autoridad. Otra característica es que se entregan a todo tipo de pecados de la carne, sexo ilícito, comer y beber en exceso, avaricia, etc. ¿Qué era lo peor de todo de estos falsos maestros? Lo peor de todos los falsos maestros es que decían ser cristianos. Eso es lo peor de todo, porque si tú ves a una persona que sabes que no cree en Dios, que explícitamente no cree en Dios y tiene una vida inmoral, eso no es tan, bíblicamente hablando, eso no es tan problemático como una persona que dice ser creyente y tiene ese estilo de vida, ¿correcto? Por eso decimos que lo peor de todos estos falsos maestros
es que dicen ser cristianos, pero con sus acciones lo que están haciendo es negar al Señor. Ahora, aunque el tema principal de esta carta es nuevamente contra los falsos maestros, el apóstol Pedro empieza apelando a nuestra nueva identidad en Cristo. Ahora vamos a empezar, sí, con la carta de Pedro, dicho todo eso, ¿sí? Vamos, por favor, a vuestras Biblias y vamos a empezar con el versículo 1. Capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Ahora, quiero hacer una consulta. Levanten la mano, por favor, ¿quiénes están con la versión Reina Valera del 60? Reina Valera del 60. ¿Quiénes tienen la Biblia de las Américas? Biblia de las Américas, perfecto. Nueva versión internacional. Ok. Dios habla hoy, de repente. Otra versión diferente. La Nueva Biblia de las Américas, perdón, ya, gracias. ¿Alguna otra versión diferente? La de Reina Valera de la Conciencia. Ah, interesante. Ok. Ya, perfecto. Solo quería asegurarme de cómo estamos. Entonces, por favor, esta, por ejemplo, está en la Reina Valera del 60. Entonces, si es que tiene una forma de decirlo diferente, ayudaría, por favor, que ustedes lo comenten. Pero vamos a empezar, ¿sí? Vamos a empezar. Empezamos esta carta. Dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Miren cómo empieza esta carta. Pedro se empieza a identificar. Interesante que se pone Simón Pedro, el nombre, cómo se llamaba, digamos, antes y el nombre que le puso Jesucristo. Pero lo interesante viene acá. ¿Cómo se identifica? Como siervo y apóstol. ¿Correcto? Como siervo y apóstol. Lo interesante acá es que Simón primero, o Pedro, se identifica primero como siervo y después como apóstol. Recuerden que el hecho de que sea apóstol le da una posición de autoridad, ¿correcto? Sin embargo, él lo primero que hace es identificarse como siervo. Ahora, recordemos esto. Acá dice siervo. En otras versiones dice algo diferente, hermanos. Simón Pedro, siervo y apóstol. Hay otra cosa distinta que digan en las otras versiones. Siervo, en todas dice siervo. Aunque dice siervo, nosotros sabemos que la traducción exacta, ¿qué es? Esclavo. Amén, hermanos. Amén. Sí estamos acá. Esclavo, ¿no es cierto? Doulos. Que indica en realidad cuán subyugada era su posición respecto a Jesucristo. Se consideraba un esclavo de Jesucristo. Ahora, la gramática del griego antiguo prueba que Pedro dijo que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, pero eso lo vamos a ver en un momento. ¿Qué más dice? A los que habéis alcanzado por la gracia de la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Fíjense acá dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Correcto? Entonces, aunque parezca obvio para el día de hoy, están diciendo que Jesucristo, ¿quién es? Dios. No solamente es Dios, es nuestro Dios y nuestro Salvador. Ahora para nosotros es obvio, pero para ese tiempo no era tan obvio. Y lo que sigue es de mayor relevancia todavía. Miren lo que dice acá. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Entonces, vamos a conectar. Dice, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. A los que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. Nuevamente, eso para nosotros de pronto es, para el día de hoy es obvio, ¿no? La fe que tenía el apóstol Pedro en sus tiempos es más valiosa que la fe que tenemos el día de hoy. Que la que tienen ustedes el día de hoy, ¿qué dice? No, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros es obvio, para ese tiempo era una idea totalmente revolucionaria, porque recuerden que esta fe en particular no estaba, entre comillas, dada para todos, o aparentemente no estaba dada para todos, sino exclusivamente para el pueblo judío.
y pensar que esa fe se iba a alcanzar a un pueblo gentil, o sea, los que no son judíos, era totalmente revolucionario. Entonces Pedro hace una indicación obvia para el día de hoy, pero muy pertinente para esos tiempos. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Y nuevamente, ¿por qué decimos que nuestra fe es preciosa en particular? ¿Qué dicen ustedes? Ahora necesito vuestra participación. ¿Está listo el micro, hermano? Perfecto. ¿Por qué dicen ustedes que esta fe es preciosa? ¿Qué dirían ustedes? ¿Por qué habla de nuestra fe como algo precioso, verdad? En otras versiones no dice que es precioso. ¿Precioso? ¿Precioso? ¿Ya? ¿Cómo lo dice en la Biblia, Biblia de las Américas? Ha recibido una fe como la nuestra. Una fe como la nuestra. Interesante. Pero vamos a quedarnos con esta. Una fe preciosa como la nuestra. Y la fe es particularmente preciosa porque es una fe que se basa, es única, pero ¿qué hace valiosa nuestra fe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué hacen que nuestra fe, la de nosotros, sea particularmente preciosa? ¿Qué dicen ustedes? La persona en la que hemos depositado nuestra fe. Correcto. Es preciosa, Cristo es precioso. Correcto, pero para que quede grabado en el video, la hermana Gaby, a quien no van a ver probablemente en las cámaras, dice lo siguiente: la fe es preciosa. Es preciosa debido al objeto de nuestra fe. Debido al objeto de nuestra fe. Debido a la persona en que hemos depositado nuestra fe. Y debido a la persona en la que hemos depositado nuestra fe. Correcto. Porque muchas personas van a decir, la fe es lo más importante. Pero la fe solamente así vacía no es lo más importante, porque finalmente tú puedes tener fe en cualquier otra cosa que no sea Jesucristo. Porque creemos en Dios, pero aún así, correcto, pero es una fe en particular, la fe en el Señor Jesucristo. Porque aún muchas personas de muchas sectas van a decir, oh, hay que tener fe en Dios, correcto, pero es una fe en particular, es la fe en el Señor Jesucristo. Es la fe, lo que hace valiosa nuestra fe es que está basada en Jesucristo, el objeto de nuestra fe. Es importante decirlo porque a algunas personas les gusta la palabra fe, ¿no es cierto? Yo he visto personas que se lo tatúan incluso acá en el cuello, en los brazos, ¿no? Se ponen fe y con acento todavía, ¿no? Esa es otra cosa. He visto también que hay gorritas, ¿no? Que dicen fe, todo bonito. Sin embargo, la fe sola no es la que tiene valor en sí mismo. Como ya anticipó nuestra hermana Gaby, ¿dónde ponemos nuestra fe es lo importante? ¿Dónde ponemos nuestra fe es lo importante? Yo te hago un ejemplo. Si tú te tiras de este edificio, por esa ventana que está grande, tú te tiras y tienes toda la fe del mundo de que vas a permanecer, de que no te vas a caer, de que vas a levitar. Tienes mucha fe. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? ¿Te vas a caer o no te vas a caer igual? Te vas a caer, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tema no es solamente tener fe, sino dónde está el objeto de tu fe. Les pongo otro ejemplo. Ustedes tienen que pasar a un puente, ¿correcto? Ustedes tienen que cruzar un puente. Y es un puente exageradamente bien hecho. Tiene todos los materiales, soporta cualquier cantidad de peso y tú tienes que pasar con ese puente. Entonces te dicen, si pasas por este puente, vas a pasar bien. Ahora, tú tienes tu desconfianza, ¿ok? No tienes, digamos, mucha fe en que ese puente vaya a funcionar. Ahora, mi pregunta es, por más de que tu fe sea pequeñita, ¿vas a pasar bien ese puente? ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo importante acá no es lo grande o lo chiquito que sea tu fe. Lo importante es dónde estás colocando tu fe. Ese es el punto al que quiero llegar. Acá lo importante no es si tu fe es grande o tu fe es chiquita. El objeto de tu fe es acá lo importante. Y el objeto de la fe para el cristianismo, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo. Y espero, queridos hermanos, que nuestras vidas también griten lo mismo. ¿Dónde estamos poniendo nuestra fe? Porque muchos de nosotros estamos poniendo nuestra fe, y en grandes proporciones, en nuestros estudios, en nuestra familia, en nuestro trabajo, nuevamente. Y no está mal, nada de eso está mal. El problema es cuando pones tu fe en eso, cuando descansan todas tus acciones en eso.
Y nuestra fe es preciosa porque está ¿en quién? En Jesucristo. Perfecto. Ya he dicho todo lo que se podía decir en el tiempo que nos queda del número 1. Vamos a ir por favor al número 2, versículo número 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ayúdenme por favor los que tienen otras versiones. ¿En qué manera lo dice? En mi versión dice: pido a Dios que los ame mucho y les permita vivir en paz. Que ustedes estén siempre dispuestos a conocer más a Dios y a nuestro Señor. Y que ustedes estén siempre dispuestos ¿en qué? Conocer. En conocer. Perfecto. Ahora, hermanos, estamos en el versículo 2, pero quisiera recordar, ¿cuál era el propósito principal de la carta? Perdonen que sea tan molestoso. ¿Cuál era el propósito principal de la carta? Los falsos maestros, ¿no es cierto? Y de pronto ya se están impacientando y están queriendo, por favor, hábleme de los falsos maestros. Sin embargo, en el primer capítulo, Pedro se va a tomar la molestia, antes de hablar de los falsos maestros, de hablar de las personas, de los creyentes. ¿Ok? Antes de hablar de los falsos maestros, Pedro primero habla de los creyentes. Y habla algo en especial, de una necesidad especial que tienen los creyentes. Y es de esto, hermanos, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. En primer lugar, acá dice gracia y paz o sean multiplicadas. Es uno de los grandes dones que nos ha dado Dios, la gracia y la paz. Pero acá dice algo más, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, en esta versión, Reina Valera dice lo siguiente. ¿Conocimiento de quién? En vuestras pantallas, ¿qué dice ahí? Conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Ahora, tal como lo están viendo ahí, da la sensación que Dios es una cosa y nuestro Señor Jesús es otra cosa, ¿correcto? Pero si es que tú vas a la traducción original, la idea es que está hablando como a Jesucristo directamente como Dios. A Jesucristo directamente como Dios. Permítanme, por favor. Ok, parece que he perdido el apunte porque quería indicarles exactamente cuál era la traducción. Sin embargo, esa es la idea. Cuando tú vas al original, no hace la distinción Dios y de nuestro Señor Jesús. Da a entender que Jesucristo directamente es Dios, que Jesucristo es directamente Dios. El conocimiento acá es la idea clave. Una palabra grande acá es el conocimiento. Por favor, alguien que pueda leer Filipenses 3, 8 al 10. Por favor, hermano David, alístame el micro. Voy a hacer leer a uno de los hermanos ahora. Así que todos, por favor, estén listos. Filipenses 3, 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. Filipenses 3, 8 al 10. Voy a pedir a nuestra hermana Jennifer, por favor, que lo lea. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Correcto. ¿Qué es lo que según lo que acabamos de leer, qué es lo que le interesa al apóstol Pablo en esta carta? El conocimiento de Cristo. Correcto. En el versículo 8 dice, estimo todas las cosas como pérdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo. Fíjense acá que no dice que tiene todo por basura porque sí. Pablo tiene por basura las cosas del mundo porque ha encontrado algo muchísimo más valioso.
que es conocer a Jesucristo. No estamos hablando acá de cosas generales, de amar a Dios, de decir que Dios existe, del conocimiento de Jesucristo. Habla particularmente del conocimiento de Jesucristo. Y en el versículo 10 también dice lo mismo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Entonces, una palabra importante acá, o una idea importante para Pedro, es asegurarse de que sus oyentes conozcan a Jesucristo. De que sus oyentes conozcan a Jesucristo. ¿Correcto? Ahora, la pregunta cae por sí sola. ¿Qué significa conocer a Jesucristo? ¿Qué significa conocer a Dios? Necesito vuestras participaciones, por favor. ¿Qué significa conocer a Jesucristo? Ahora, voy a hacer una pregunta más fácil. ¿Será importante para el cristiano conocer a Jesucristo? ¿Más o menos importante o muy importante? Si ustedes dicen que es muy importante, defíname, por favor, ¿qué es conocer a Jesucristo? Tener una relación personal. Tener una relación personal, ¿ya? ¿Alguien más, por favor? ¿Alguien más? ¿Qué es? Conocer a Jesucristo es también conocer la verdad. Conocer la verdad. Gracias. Hay un teólogo apellidado Bloom, y miren, la palabra griego, en el antiguo conocimiento, no se refiere a un conocimiento casual, significa un conocimiento exacto, completo y profundo. Cuando estamos hablando del conocimiento de Dios, debería ser un conocimiento exacto, completo y profundo. Por supuesto que no va a ser perfecto, porque no vamos a conocerlo a la perfección en este lado de la eternidad, pero tiene que ser profundo. Como ustedes ya lo han anticipado, conocer a Dios significa tener una relación estrecha y afectuosa con nuestro Creador, tener una relación profunda con Dios. Sin embargo, también significa entender quién es Él. Conocer a Dios también significa entender quién es Él. Y esa es una palabra grande también para las personas que lo están anotando, el conocimiento, respecto al conocimiento de Dios. Entonces, hay dos acepciones. Conocer a Dios, en primer lugar, significa tener una relación íntima con Él, pero también significa entender quién es Él. Entonces, es una relación con la mente y con el corazón. Necesitamos entender también quién es Dios. Ahora, quiero ponerles un ejemplo. ¿Tiene una pregunta? Sí. El conocer, tener una relación profunda con el Señor, Sí. conocer su palabra. Correcto. Nosotros no conocemos la palabra de Dios, jamás vamos a entender qué es un conocer, por mucho que tengamos una relación desde el punto de vista emocional o mental. Solo nos va a llevar a un conocimiento la palabra de Dios. Eso Correcto. significa que tenemos que escudriñar la palabra profundamente. Correcto. Muchas gracias. No sé si se ha llegado a escuchar en el video, pero la hermana, el énfasis que está dando nuestra hermana Beni es que, claro, esta relación y este entender no es un entender el vacío, es entender su palabra, entender la palabra de Dios. Correcto. Necesitamos entender y conocer a nuestro Dios para evitar malas interpretaciones. Quiero ponerles un ejemplo. Y acá, sí voy a necesitar vuestras participaciones nuevamente, por favor. Les pongo el ejemplo, ¿ya? Hay una persona que dice que, bueno, la palabra de Dios dice que Dios me ha dado poder, porque en el número 3 dice, miren, pues su divino poder nos ha concedido todo en cuanto concierne a la vida y a la piedad. Ok, una persona, y esto lo estoy sacando de la vida real, no lo estoy inventando, pero digamos dice, yo quiero experimentar el poder de Dios. Entonces, una vez yo estaba hablando, yo quería experimentar el poder de Dios y estaba caminando de noche y para comprobar el poder de Dios que dice las escrituras que yo tengo, miré un poste que estaba encendido y le ordené que se apague para experimentar el poder de Dios. No me estoy inventando, es algo que pasó realmente. Y el poste se apagó, me dice, ¿no? Esa persona. Maravillada, ¿no? Entonces ahí yo he comprobado que realmente tengo el poder de Dios y que Dios realmente te da poder. ¿Ok? ¿Se entiende el ejemplo? ¿Se entiende el ejemplo? Correcto. ¿Cuál es el problema con todas estas declaraciones? Necesito vuestras participaciones, por favor. No me voy a mover de acá.
por más que me maten de la televisora, y van a pasar muchos segundos, hermanos, Se vuelve algo místico, Pastor Ángel. se vuelve algo místico, ¿ok? Algo más, ¿cuál es el problema con la declaración acá? Les ayudo con una pregunta más específica. ¿Qué cosas de Dios esta persona está ignorando cuando está haciendo esta declaración? Ya, primero Nico, después Jacob. Bueno, puede pasar dos cosas, ¿no? En realidad, quizás el hombre no conoce, no es conocido por Cristo. Y Ya. otra cosa es que quizás está conociendo erróneamente quién es Cristo. Correcto, correcto. Gracias. Los animo a participar, hermanos. La pregunta es, de toda esta declaración que hemos dado, esta persona queriendo experimentar el poder de Dios, apagando con su palabra las luces, ¿qué está ignorando de Dios? Adelante, Jacob. Gracias. Está ignorando un capítulo en la Biblia donde dice no tentarás al Señor tu Dios. Y además tal vez tiene un poco comprendimiento, ¿no? de la palabra de Dios. Es por eso. Ok, Gracias. entonces, algo específico que está contraviniendo a la palabra de Dios es que no tentarás al Señor tu Dios, correcto. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Nuestra hermana Beni. Sí, gracias. Lamentablemente, muchos cristianos hemos sido mal enseñados. Cuando dicen la palabra tiene poder. Ujú. Y eso es una enseñanza para mí herética y que no está dentro de la palabra de Dios. El único poder, el Señor es omnipotente, es el Dios todopoderoso. Entonces nosotros tenemos que aprender de que todo lo que nosotros podamos ejercitar viene solamente del poder de Dios. Y eso viene a través del conocimiento de su palabra. Ujú. El hombre de por sí no tiene poder. Ujú. Solo es a través de Jesucristo, operando el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ok, gracias. Ahora, ¿qué pasa si una persona dice, estoy de acuerdo con usted, hermana, el poder viene de Jesucristo, pero yo estoy ejerciendo ese poder, encendiendo y apagando las luces, hablándolo? ¿Qué está ignorando esa persona de las Escrituras? ¿Qué parte de la Biblia ustedes ven que está ignorando? Una de ellas, ya la ha dicho Jacob, por ejemplo, no tentarás a Dios. Y la otra también ya la ha dicho nuestra hermana Beni, que es su soberanía. Entonces, la soberanía de Dios. Ignoramos esas cosas. Cosas que son básicas para el conocimiento cristiano en realidad. Dios es soberano. Y la palabra de Dios también dice que no debemos tentar a nuestro Señor. Entonces, ¿cuán importante es conocer la palabra de Dios? Es sumamente importante. Para el apóstol Pedro es sumamente importante conocer a Dios en particular para evitar que la enseñanza de los falsos maestros, como lo vamos a ver adelante. Vamos al número 3, por favor. Vamos al número 3. Dice así la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Este pequeño versículo podemos sacar muchísimas cosas, pero vamos a ir por partes. Dice acá, su divino poder nos ha concedido algo, ¿correcto? Dios en su divino poder nos ha concedido algo, en primer lugar, ¿sí? Dice, nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Ok? Dios nos ha concedido por su poder que nosotros podamos ser personas piadosas, hombres y mujeres piadosos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué es la piedad, en primer lugar? Y en segundo lugar, si sabemos qué es la piedad, ¿cómo vive un hombre piadoso? ¿Qué es la piedad, hermanos? ¿Qué idea ustedes tienen de la piedad? Tenemos una participación de la hermana Beni. Permite el micro, por favor, hermano David. Bueno, yo tengo concepto de la piedad. Es la vida del hombre apegado a la imagen de Jesucristo. Un hombre piadoso siempre, él conoce y camina en sabiduría, vive en el conocimiento de su palabra
y también obra en su vida como una mujer o un varón piadoso, pero de acuerdo a la imagen de Jesucristo. Gracias, hermana. Y es muy cierto lo que he dicho sea de paso. ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué más? ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Bondad. Les ayudo con por ejemplo, vamos a ir con el significado general de la RAE. La RAE dice que piedad es alguien benigno, misericordioso, que se inclina a la piedad y conmiseración. Pero si vamos al sentido bíblico, es en realidad lo que dice nuestra hermana Ben. Lo voy a decir en otras palabras, pero es lo que dice nuestra hermana Ben. Piedad, en lo más profundo, es una conformidad santa a los principios bíblicos. Es una conformidad a los principios sagrados y divinos que el hombre natural no comprende. Es interesante decirlo, porque no solamente es comportarse de una determinada manera, sino que nos vamos a comportar discerniendo estas cosas de manera espiritual. Ahora, ¿un no creyente puede hacer este tipo de raciocinio? No puede, porque para la palabra de Dios, la Biblia, ¿qué es para el incrédulo? Necedad. Necedad, locura, ¿no es cierto? Y es así. Ahora, Thomas Watson, un predicador puritano inglés, le preguntaron esto: ¿cómo vive un hombre piadoso? Y les dio una lista muy interesante, les animaría a que lo apunten, y es la siguiente. ¿Cómo vive un hombre piadoso? En primer lugar, el hombre piadoso tiene conocimiento sabio. El hombre piadoso tiene conocimiento sabio. ¿Por qué dice conocimiento sabio? El hombre natural puede tener algún conocimiento superficial de Dios. Cuando digo por el hombre natural, es el hombre que no cree en Dios. Puede tener algún conocimiento superficial de Dios, pero no sabe nada como debería saberlo, como dice 1 Corintios 8:2. El problema de las personas que conocen superficialmente a Dios, dice que que lo conocen, pero no conocen a Dios para salvación. Hay personas que pueden conocer a Dios con la razón, pero estas cosas no se disciernen espiritualmente. Siguiente punto. Siguiente característica de cómo vive un hombre piadoso: actúa por fe. Estábamos diciendo, en primer lugar, un hombre piadoso, una característica, cómo vive un hombre piadoso, en primer lugar, tiene un conocimiento sabio. En segundo lugar, este hombre actúa por fe. En tercer lugar, tiene una vida de santidad. En tercer lugar, tiene una vida de santidad. En cuarto lugar, un hombre piadoso adora a Dios. De hecho, la palabra griega traducida de piadoso significa literalmente un adorador correcto de Dios. Un hombre piadoso adora a Dios. Un hombre piadoso compite para ganar a Cristo como su premio. Un hombre piadoso compite para ganar a Cristo como su premio. Y por supuesto, un hombre piadoso ama la palabra de Dios. Ama la palabra de Dios. ¿Qué parte de la palabra de Dios creen que ame un creyente genuino? Correcto. De todas maneras lo voy a desarrollar. Ama la parte consejera de la palabra, porque es una guía y una regla para la vida. También el hombre piadoso ama la parte intimidante de la palabra, porque hay cosas en la Biblia que son difíciles de digerir, fáciles de entender, difíciles de digerir, pero es la palabra de Dios. Y el hombre piadoso la va a amar. El hombre piadoso ama las amenazas de la palabra. El hombre piadoso ama las advertencias de la palabra. El hombre piadoso también ama la parte consoladora de la palabra de Dios. Entonces, una característica importante del hombre piadoso es que ama cada parte de la palabra de Dios. Las partes bonitas y las partes no bonitas también. ¿Sí? Y finalmente, otra característica de cómo vive un hombre piadoso es que ora. Tiene una vida de oración. Tiene una vida de oración constante. Esas son las características de un hombre piadoso. Entonces, quisiera verificar nuevamente. En resumen, ¿qué dirían que es la piedad? Dicho sea todo esto.
¿Qué es la piedad? ¿Qué es un hombre piadoso? No puede participar la hermana Benito, lo siento, hermano. Adelante, hermana Milagros. Y después Jacob. Te va a dar el micrófono un segundito, perdón. Recordando, ¿no?, la verdad de la palabra y leyendo las características que nos ha dicho Pastor, la vida de un piadoso es la vida en Cristo, de un verdadero creyente, obviamente, que va a vivir una vida piadosa en Cristo, por Cristo. Correcto, gracias. Gracias, hermano. Mi temor era que con la explicación los he confundido en lugar de edificarlos, pero gracias, hermano. Está bien. Es lo que iba a decir, pero con distintas palabras. Dale. Iba a decir que un hombre piadoso es un hombre que vive, que tiene una vida en Jesucristo y en su palabra. Es una forma de vida en Jesucristo y en su palabra. Correcto. Sí. Es una conformidad a los principios bíblicos. Pero no quiero que olviden este punto, hermanos. La vida piadosa es la conformidad a los principios bíblicos que el hombre natural no comprende. Porque podemos obedecer de manera superficial la palabra de Dios. Y al final del día no estamos obedeciendo nada. Porque estas cosas se disciernen de manera espiritual. Porque como le dijo Jesús a Nicodemo, es necesario que primero nazca de nuevo. ¿Correcto? Perfecto, hermanos. Ahora, seguimos. Dios ha puesto, Dios ha puesto a nuestra disposición tener una vida de piedad. Aquí vengo con una de las ideas claves que he querido exponer, hermanos. Esta es la parte más importante y sustanciosa de la enseñanza del día de hoy. Por favor, entonces, vuestra atención a la pantalla. Dice ahí, seguimos en la número 3, pues su divino poder nos ha concedido todo en cuanto concierne la vida y a la piedad. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Que Dios nos ha concedido algo. Dios nos ha concedido, puede ser una pausa acá, Dios a ustedes les ha concedido ciertas cosas, ¿sí o no? ¿Qué cosas les ha concedido? ¿Me podrían decir? La vida eterna. Nos ha dado la salvación. La salvación, ¿ya? Su Espíritu Santo, ¿ok? Dios nos ha dado muchas cosas. En este versículo en particular nos está diciendo algo muy específico. Nos ha dado todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nos ha dado todo lo necesario para que vivamos una vida piadosa. Sin embargo, acá hay un medio. Miren acá lo que dice acá. Mediante. Y esa es la palabra clave. Mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. En otras palabras, mediante el verdadero conocimiento ¿de quién? De Jesucristo. Aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. Podríamos hacer una pequeña pausa acá, un pequeño paréntesis, porque dice aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. No dice aquel que aceptaron, o dice, ¿no es cierto? Ni en sus versiones. Dice aquel que nos llamó, recordando que Dios fue quien nos llamó a nosotros, que Él fue a buscarnos, no nosotros a Él. Aquel que nos llamó. ¿Y por qué nos llamó? Porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, me llamó porque sí soy un poquito bueno y tengo mis cosas buenas, ¿no? Entonces Dios se habrá dado cuenta y me llamó. Pero acá en la Biblia dice, ¿por qué nos llamó? Por su gloria y excelencia. Por su gloria y excelencia. Nos recuerda que Dios no nos llamó precisamente porque vea algo bueno en contra de nosotros. Porque si bíblicamente queremos ver qué es lo que Dios ha visto en nosotros, ¿qué es lo que ha visto en nosotros? Nuestro inmenso pecado, ¿correcto? Ese es un pequeño paréntesis porque en lo que quiero centrarme y ahondar es esto. Hay un medio para alcanzar la piedad. No es algo que te viene mágica y místicamente, ¿no? Porque esa es la frustración de muchos de nosotros. ¿Por qué no puedo tener una vida piadosa? Yo creo en Jesucristo, pero me cuesta tener una vida piadosa. Porque tal vez en el fondo pensamos que esa vida piadosa se va a dar de manera
mágica. Pero acá en la palabra de Dios vemos que hay un medio. Esta piedad es directamente proporcional a ¿qué? Al verdadero conocimiento de aquel que nos llamó. ¿Ok? El conocimiento. Entonces, a Pedro lo que le interesa es esto. Nuevamente, Pedro tiene en mente algo. Yo quiero hablarles a mis hermanos en contra de los falsos maestros. Pero antes yo quiero asegurarme que ellos conocen realmente a Jesucristo. No se apresura Pedro y no les dice, no, pero yo soy el apóstol Pedro, ¿cómo les van a creer a ellos? No, Pedro se quiere asegurar algo, que conozcan realmente a Jesucristo. Y todo el versículo 1 va a hablar primero, es necesario conocer profundamente a Jesucristo. Y después va a hablar de lleno y para hablar de los falsos maestros. Vamos al versículo número 4, por favor. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas, ¿qué dicen vuestras Biblias? Promesas. A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. En el Salmo 138:2 nos recuerda que Dios va a cumplir. Mira, Dios dice que tiene maravillosas promesas, ¿correcto? Estas promesas son no solo maravillosas, sino son grandes o preciosas y maravillosas. Ahora, promesas, digamos, son promesas, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes les han prometido algo y no les han cumplido? Sí, ¿no? ¿Alguna vez nosotros hemos prometido algo y no hemos cumplido? Esos codazos que cuidado, mucho cuidado. Sí. Pregunta, pero Dios también tiene promesas para nosotros, ¿correcto? ¿Él va a cumplir sus promesas? Él sí va a cumplir sus promesas. Esa es la seguridad que nosotros tenemos. No es una promesa al vacío. Estamos con esa seguridad. Lo interesante de acá, y por favor necesito que me ayuden los que tengan otras versiones, aunque de todos dice promesas, por ejemplo en este versículo dice acerca de las promesas, que son preciosas y son maravillosas. Ayúdenme por favor en otras versiones para enriquecer la comprensión de este versículo. En esta versión dice preciosas y maravillosas. ¿Cómo dicen otras versiones? Preciosas y grandísimas en la Reina Valera de 60. ¿Correcto? Preciosas y grandes. ¿Hay alguien más que diga algo un poco distinto acerca de las promesas? Importantes y valiosas. ¿Perdón? Maravillosas. Spurgeon hace una observación sobre esto. Y escúchenlo, por favor. Dicen, muchas cosas, lo dice Spurgeon, ¿no? Muchas cosas son grandísimas, pero no preciosas, tales como piedras grandes, las cuales son de poco valor. Y por otro lado, muchas cosas son preciosas, pero no son grandísimas, tales como los diamantes y otras joyas, las cuales pueden ser grandísimas si son preciosas. Pero aquí tenemos promesas que son grandísimas, que no son menos que infinitas y al mismo tiempo son preciosas, es decir, que no son menos que divinas. Y esto es lo hermoso de las promesas de Dios. No solamente son preciosas, de gran valor, sino que son de manera abundante. Así son las promesas de nuestro Dios. Pero continuamos. Y por favor voy a necesitar, por favor, que alguien lea Gálatas 4, 5 al 7. 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 Mientras están buscando Gálatas 4, 5 al 7, voy a seguir leyendo acá. A fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina. Parte de las promesas de Dios es que nosotros seamos partícipes de la naturaleza divina. Acá dice naturaleza divina y lo ha resaltado. Y en esta parte de la naturaleza divina también pueden haber malas interpretaciones. Pero para que lo entendamos, por favor, un poco mejor, vamos a leer Gálatas 4, de 5 al 7. ¿Quiénes lo han encontrado? Por favor. Perfecto. Voy a pedir a la hermana Gaby, en todo caso, que lo lea, por favor. Le van a alcanzar el micro. Gálatas 4, de 5 al 7.
Gálatas 4, del 5 al 7, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. ¿Puede leer el 7 más, por favor, hermana? Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo, y si hijo, también heredero por medio de Dios. Correcto. Por tanto, ya no eres, en otras traducciones, esclavo. Ya no eres esclavo, pero ¿qué eres ahora, según la palabra de Dios? Hijo. Y si también hijo, eres heredero de Dios por medio de Jesucristo. Cuando habla de la naturaleza divina, es a eso lo que está haciendo alusión. A que antes éramos enemigos de Dios, y ahora somos hijos de Dios. Principalmente quiere decir eso, esa parte, la naturaleza divina. ¿Correcto? En conclusión, antes de que nos gane el tiempo, todas estas cosas, queridos hermanos, les he dicho por lo siguiente. La idea es la siguiente. Dios les ha dado a los cristianos todo, escúchenme bien, hermanos, Dios les ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para ser maduros espiritualmente. Dios les ha dado a los cristianos todo lo que necesitan para tener una vida piadosa. Todo. Ahora, quiero ponerles un ejemplo. Hay una persona que quiere ir a la universidad, ¿ya? Quiere ir a la universidad, y sus papás no tienen muchos recursos económicos, ¿ya? Y hacen el esfuerzo de sacar el dinero de donde no hay para mandar a su hijo a que estudie a la universidad, ¿ya? Se aprietan, como diríamos acá, no importa, pero se aseguran de que su hijo, sobre todo si esa persona está en provincia, se aseguran de que su hijo tenga dónde dormir y qué comer. ¿Me dejo entender con el ejemplo ahí? ¿Hasta ahí? Ok. Los padres están dando todo lo que su hijo necesita. Tiene casa, tiene comida, le compran buenos libros, tiene ropa. Pregunta, ¿qué esperas de esta persona, del estudiante? ¿Qué esperas? Dicho todo eso, dadas todas esas circunstancias. Que dé todo de él, que cumpla con sus responsabilidades, que sea buen estudiante, que sea exitoso, que valore el sacrificio de sus padres, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué esperan ustedes? ¿Ya? Porque ya han hecho el sacrificio, ¿no es cierto? Ya está todo listo. Entonces, que aproveche que tiene todo, ¿correcto? ¿Correcto? Que alcance su meta. Pero ¿por qué estamos tan exigentes con este estudiante? Porque somos quisquillosos, porque estamos molestosos. ¿Por qué? Porque lo tiene todo. Porque se le está dando todas las condiciones para que pueda lograr ese objetivo. Y la palabra de Dios dice exactamente lo mismo de nosotros, hermanos. Nosotros conocemos muchos casos, estoy seguro. ¿Conocen a personas que lo tienen todo y no aprovechan nada? ¿Conocen? ¿Conocen a ese tipo de personas? Ese tipo de personas muchas veces somos nosotros, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que tenemos todo. Que Dios nos ha concedido todo para que podamos tener una vida piadosa, para que podamos obedecerlo, para que podamos gozarnos en obedecerlo, dicho sea de paso, para que sea un deleite amarlo, un deleite a obedecerlo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Esa es la palabra clave que quería darles el día de hoy. Todavía no hemos llegado a denunciar cuán malos pueden llegar a ser los falsos maestros. Lo vamos a ver más adelante. Pero yo quiero ahondar en lo que está ahondando en esta porción de las Escrituras. Es particularmente en la número 3. Dios nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. Nos ha dado todo. Pero hay un medio, ¿correcto? Y ese medio, ¿cuál es? El verdadero conocimiento de Cristo. Dicho sea eso, ¿qué es lo lógico en que deberíamos esforzarnos? Conocer la palabra del Señor. Particularmente conocer a quién. A Jesucristo. A aquel que nos llamó para su gloria y excelencia. A Jesucristo. Que hermanos, meditemos en estas cosas que hemos hablado el día de hoy, porque es la palabra de Dios.
que no quede en saco roto, que no quede en el vacío, queridos hermanos. Dios nos ha dado todo y esa debería ser nuestra confianza. A cada uno nos consta, no es necesario que nos convenzan de lo siguiente. Cada día luchamos con el pecado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Pero tenemos la victoria en Cristo. Es una victoria asegurada, hermanos. Pero no es una victoria... esta victoria asegurada que nos da el Señor no nos da licencia para ser relajados. Para ser relajados. Esforcémonos, hermanos. Esforcémonos, queridos hermanos, en conocer cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ojo, no estoy diciendo simplemente esforcémonos por ser piadosos. Por supuesto que sí. Esforcémonos en conocer, porque eso es el medio que Dios ha dispuesto para poder tener una vida piadosa. Sí, también quería acotar que no solo es conocer, ¿no? Esforzarnos en conocer, sino en aplicar la palabra, que es en el problema que muchos tenemos, porque tenemos mucho conocimiento, sí, pero al aplicarlo no lo hacemos, lo pasamos por alto. Así es. Y ahí es la gran falla, yo diría. Claro que sí. Y volviendo al ejemplo que hemos hecho del estudiante, es como el estudiante que dice, mis papás me han dado todo, mis papitos se sacrifican, lindos mis papás, pero no estudian. ¿De qué sirve? Pero es exactamente lo mismo que pasa con nosotros, hermanos. ¡Qué lindo, qué salvación tan grande que me ha dado Dios! Y luego no aplicamos. Nos indignamos, miren ustedes, hermanos, nos indignamos con esos estudiantes ociositos. Pero no nos duele que nosotros muchas veces tengamos ese comportamiento con Dios. Para pensarlo. ¿Sí? Vamos a orar, hermanos. Perdón, antes de orar, tenemos una... Quería preguntar, ¿a causa de qué o por qué muchas veces no aprovechamos eso? Acá, ya. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué nos pasa eso? O sea, que como dices, lo tenemos todo. Dios nos da todo, pero ¿cuál es el motivo por el cual muchas veces no valoramos o no aprovechamos o aún no somos consecuentes? ¿Por qué? Como nos ha ganado el tiempo, la respuesta corta es rebeldía. Rebeldía. Al final del día nosotros queremos ser dioses. Queremos hacer nuestra propia voluntad. Queremos buscar nuestra propia gloria. Y obedecer a Dios muchas veces generalmente implica una renuncia a nosotros. Pero vamos a ampliarlo en el siguiente domingo. Gracias por la pregunta. Vamos a orar, queridos hermanos. Señor, te agradecemos, Padre Santo, por este tiempo que nos has dado, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica el verdadero conocimiento. Ayúdanos a conocerte realmente a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, aún a ser disciplinados en meditar en tus escrituras para tener esta vida piadosa, Dios mío. Que no sea un momento emocional solamente, Señor. No estamos aquí para ser entretenidos, estamos aquí para ser entrenados, pero entrenados en tu palabra, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que obres poderosamente en su palabra y que podamos ejercer lo que tú dices que somos, la sal y la luz de este mundo. Padre Santo, te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.